¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Que abran en Romanos, capítulo 8. Vamos a leer desde el versículo 1. Romanos capítulo 8, desde el 1 al 11 vamos a leer. Pero bueno, la exposición de hoy va a ser del 5 al 11. Pero vamos a leer todos. Leemos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto lo repite en el versículo 4, lo leemos. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Gloria a Dios por eso. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, venimos, Señor, en humildad, en total dependencia de tu gracia, sabiendo, como predicaba el Evangelio Sergio, que venimos en una bancarrota espiritual. Así fue el primer día cuando vos nos salvaste, y es el día de hoy, Señor, porque apartados de vos nada podemos hacer. Entonces yo sé que uno ha hecho un esfuerzo enorme en preparar este sermón, pero mis hermanos también ahora van a hacer un esfuerzo enorme en poder entenderlo. Y necesitamos tu gracia, necesitamos tu Espíritu Santo que nos venga a ayudar, porque si Él no hace la obra, esto simplemente va a ser una charla. Te pido que tu Espíritu Santo obre, que tu palabra, Dios mío, sea expuesta bien, como corresponde, de una forma clara, sencilla, apasionada y con poder, Señor. El poder para quebrantarnos, para enseñarnos, para llevarnos a tus pies. Señor, hay hermanos que hoy quizás están pecando porque no saben cómo son las cosas y necesitan entender cómo son las cosas para vivir bien. Pero hay otros hermanos que ya saben cómo son las cosas y siguen pecando. Entonces necesitan que tu palabra ahora los confronte, Dios mío, para llevarnos a todos a hacer tu voluntad. Te pedimos ayuda, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, al título de este sermón sale de estudiarlo, es una nueva naturaleza. Una nueva naturaleza. Al final del sermón anterior vimos que los cristianos
¿Se acuerdan? El último versículo que habíamos leído el sermón anterior, el versículo 4. Ya no andamos conforme a la carne, no andamos en la carne, sino en el Espíritu Santo. Es lo mismo, conforme, según, en, lo pueden intercambiar. Es decir, que lo que domina nuestras vidas ya no es nuestra humanidad pecaminosa, sino que es Dios mismo. Cristo murió en la cruz pagando por nuestros pecados y gracias a ese sacrificio, ahora vos y yo tenemos una nueva vida en el poder del Espíritu Santo. Y es una bendición tremenda, tremenda. A veces no sabemos lo que tenemos en las manos. Ahora por fin pensamos en las cosas de Dios. Antes ni nos importaba. Nos agrada la ley de Dios, su palabra, y ahora estamos capacitados para obedecer la palabra de Dios. Antes era imposible. Todo esto, hermanos, que ahora vos podés disfrutar, y hoy es lo que vamos a ver el tema de hoy, es gracias a que Dios te dio una nueva naturaleza. ¿Sí? Todo esto es gracias a que Dios te dio una nueva naturaleza. Y en teología, esto se conoce con el nombre técnico de regeneración. Dios te regeneró. Cuando Dios te salvó, hoy veíamos que enseñaban Carlito en la escuela bíblica, entre otras cosas que hizo, te justificó. O sea, te dio la justicia de Cristo. Te la puso a tu cuenta, te dio su boletín de notas, ¿sí? Te sacó el otro y te dio el. Y al mismo instante que te justificó, te regeneró. El Espíritu Santo hizo eso. Te dio una nueva naturaleza, lo repito, una nueva esencia que ama y busca al Dios verdadero. Una nueva naturaleza que ahora le gustan los mandamientos de Dios. Y por fin podés obedecerlos. Por fin. Podés cumplir lo que se conoce como la ley moral de Dios. Ya no estamos obligados a cumplir la ley mosaica, en el sentido de las restricciones alimenticias y los días y demás. Eso es claro, ya lo hablamos, pero sí estás obligado a cumplir la ley moral de Dios, sus mandamientos, la esencia de ellos. Y solo lo puedes hacer ahora que estás en Cristo, con tu nueva naturaleza. Entonces, ¿cómo es nuestra nueva naturaleza? El texto de hoy lo que va a hacer ir haciendo un contraste entre la naturaleza de la carne y la naturaleza que Dios te dio ahora a vos, a los cristianos, sos creyente, ¿no? Y va a hacer ese contraste todo el tiempo, y al hacer eso nos va a mostrar 4 características de nuestra nueva naturaleza. Vamos a ver que nuestra nueva naturaleza es de Dios, ¿y qué más? Y piensa en las cosas de Dios. Nuestra nueva naturaleza, el otro, ya no es enemiga de Dios. Otra característica, nuestra nueva naturaleza nos asegura que tenemos el Espíritu Santo y que somos de Cristo. Y nuestra nueva naturaleza nos garantiza un nuevo cuerpo en la resurrección. ¿Sí? Bueno, vamos a comenzar. Versículo 5. Le dejé anotado entre paréntesis, yo lo tengo en otro color. Las palabras, ¿sí? Pensé de ahora en más en los sermones empezar a dejárselas cuáles son las palabras en griego, para que ustedes después lean en casa y ver todas las veces que se repiten. Porque a veces en español me cambió la palabra y yo pienso que quiere decir otra cosa y era la misma palabra. Y quizás el traductor la cambió por un sinónimo o algo parecido y era la misma. Entonces yo se las voy a empezar a dejar ahí. Están entre paréntesis, ¿ok? Y le dejo un poco la definición de la palabra, no muy extenso. Nuestra nueva naturaleza es de Dios y piensa en las cosas de Dios. La nueva naturaleza que Dios te dio, hermano, hermana, es de Dios, es divina y piensa en las cosas de Dios. Versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, no usa verbo, pero se entiende que es piensa, ¿no? En las cosas del Espíritu. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y el versículo 4, como dije en la introducción, nos enseña, como vimos en el sermón pasado, que las personas que no son salvas, andan conforme a la carne. Viven en la carne. Es evidente que su estilo de vida es marcado por un dominio de su humanidad pecaminosa. Y de eso no hay dudas.
Las personas que viven en la carne las gobierna su humanidad pecaminosa. Y no les puede salir de otra manera. No les puede salir porque ellos son del reino de la carne. Y acá hay una verdad, y quiero que esto se nos grabe a fuego. El pecador no es pecador porque peca, sino que peca porque es un pecador. No pecó una persona, bueno, entonces se convirtió en un pecador. No, él ya era pecador y lo único que va a saber hacer es pecar, como cada uno de los que estamos acá. El mentiroso no es mentiroso porque miente, sino que miente porque es mentiroso. ¿Entienden? Y así, el ladrón no es ladrón porque roba, roba porque es ladrón. El murmurador no es murmurador porque murmura, murmura porque es murmurador, lo trae de nacimiento. El adúltero y el fornicario no se convierten en eso cuando pecan sexualmente. Pecan sexualmente porque ya son adúlteros, ya son fornicarios. Está en la esencia del ser humano, en la naturaleza de su carne. Y acá hay otra ilustración. El gusano no entra en la manzana, ¿sí?, desde afuera hacia adentro, sino que el gusano nació con la semilla de la manzana y creció juntamente con ella, y hubo un día en que salió para afuera. Así es con nuestro pecado. Nació juntamente con nosotros y llegó el día que se hizo la luz. Miren lo que dice Jeremías 13:23. Es lo que somos, es la esencia de las personas y de los que aún viven en la carne, ¿no? ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? No hay chance. Así también, ¿podéis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? Así son los que viven, ¿en dónde? En la carne. Y el texto nos dice, el versículo 5 y el 6, lo tengan ahí en la Biblia, por favor, que los que son dominados por la carne, por la humanidad en la que vive el pecado, están todo el tiempo pensando y maquinando cosas que nada tienen que ver con Dios. Cuidado, que vos pienses en cosas carnales o de la carne no te hace automáticamente un incrédulo, ¿sí? Porque si no, nadie sería salvo acá. Tranquilos. Pero lo que nos dice que los que son de la carne, sin excepción, todos piensan y se enfocan en las cosas que son de la carne como un estilo de vida, como un hábito. Es moneda corriente para ellos. Piensan constantemente y aman las cosas que Dios odia. O simplemente las cosas que Dios dice, bueno, esto no es malo, pero no es lo más importante. Ellos están ahí, en su pecado y en las cosas que nada tienen que ver con Dios. Primera de Juan 2:15 nos dice, tremendo: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Hermano, date cuenta. Chicos, no amen el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, ¿qué pasa? El amor del Padre no está en él, no sos salvo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces ellos se maquinan en sus cabezas y planean cómo poder pecar o cómo poder vivir sus vidas tranquilamente sin que Dios sea el centro. ¿Sí? Quizás ellos incluso hasta son un poco religiosos, pero Dios no es el centro de sus vidas. Y este es el sentido que el verbo griego usa y que lo va a seguir usando. Lo va a usar en forma de verbo y en forma de sustantivo. Los que piensan, este verbo están fijando la mente, maquinando, planeando, pensando en las cosas que le dicta su jefe. ¿Y cuál es su jefe? La carne, la humanidad pecaminosa. Ni les interesa el Dios de la Biblia. Y como dije recién, puede ser que sea religioso incluso, pero el Dios de verdad ni le importa, porque no lo conoce. Está todo el tiempo pensando en otras cosas. Y cosas que incluso pueden ser nobles a los ojos de la mayoría. ¿Sí? No necesariamente, aunque se incluye, es estar pensando en pecados que tus vecinos condenan o que las personas que van a la iglesia condenan. Pueden estar pensando en cosas como una relación,
ahí pensando, fijando la mente en familiares, en un hijo, una obsesión ahí. Problemas, siempre sus problemas, en su salud, en su propio bienestar, en su casa, en su disfrute, en su economía, trabajo, plata, éxito, carrera, apariencia, política. Bueno, la lista es interminable. Ellos por naturaleza, la naturaleza de la carne, nunca tienen a Dios en primer lugar. Nunca. Nunca. Salvo que necesiten algo de Dios. Me acuerdo de Dios cuando lo tengo que usar. Tremendo, ¿no? Por eso, hermanos, el evangelio que hoy se predica en la mayoría de las iglesias es tan desagradable. Lo que se conoce como el evangelio de la prosperidad. Sí, con todo esto de la confesión positiva, de que decilo, decretalo y Dios te lo da. Ninguna parte de la Biblia. Ellos predican un evangelio donde les dicen a las personas que si vienen a la iglesia, Dios va a solucionar sus problemas, resolver sus necesidades, sanarlos de sus enfermedades, hacerlos bien económicamente y exitosos en las mismas cosas en las cuales los del mundo quieren ser exitosos. Pero ellos vienen a la iglesia y les dicen que Dios le va a cumplir todo eso. Mentira. Y saben que es mentira. Vos no necesitas éxito en tu vida. Vos necesitas renunciar a tu vida y venir a Cristo. Vos no sos el centro del universo, yo tampoco, sino que Cristo es el centro del universo y lo que Dios tiene que hacer es salvarte, hacer una obra en vos para que te des cuenta de esto. Miren lo que dice Filipenses 3:18. Porque ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y que dice Pablo, y aún lo digo llorando, que son ¿qué? Enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, se van a ir al infierno, cuyo Dios es el vientre, o sea, el Dios de ellos es lo que a ellos les gusta, es su placer, es lo que ellos quieren hacer, lo que se les antoja, ese es su Dios, y cuya gloria es su vergüenza. ¿Qué pasa? ¿Qué hacen? Que solo piensan en lo terrenal, que solo piensan en lo terrenal. Y estas son personas que van a la iglesia, si ustedes se leen bien el texto. Andan muchos, dice Pablo, yo los conozco, que son enemigos de la cruz. Predican un evangelio que no es el evangelio de la Biblia. El punto es, hermanos, que una persona no necesita nacer de nuevo para poder alcanzar todo lo que el mundo promete. ¿Sí? Vos podés ser famoso, tener plata, tener buena apariencia, tener una buena salud sin Dios. Y esto lo ofrecen a Dios como un instrumento, como una herramienta para que vos puedas alcanzar las mismas cosas que el mundo quiere alcanzar. ¿Entienden por dónde va la mano? Cuando Dios hace una obra sobrenatural en un corazón, ya esas cosas no son importantes, o no son las más importantes. Miren lo que dice Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque quienes, los gentiles, buscan todas estas cosas. En este contexto son quienes, los incrédulos, los que no conocen a Dios. Jesús le está hablando a judíos, ¿no? Entonces los gentiles son los que no conocen a Dios, en ese contexto. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Pero el punto es que ellos buscan a Dios, no por Dios mismo, sino para alcanzar todas estas cosas. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y lo hacen porque su naturaleza se los dicta. ¿Sí? La carne. Dios no es una excusa para alcanzar cosas. Y tenemos un montón de gente pensando que Satanás le roba sus bendiciones y que ellos la tienen que arrebatar en el nombre de Jesús. No. Tu vida, tu bienestar, tu salud, lo que sea que vaya a pasar, está en las manos de Dios, no en las manos de Satanás. Entonces vos no tenés que arrebatar nada.
Otros están pensando que tienen demonios que los hacen pecar. O otras iglesias hablan acerca de la psicología, entonces la gente tiene que enfocar su mente en la psicología para salir adelante y triunfar en la vida. Y no se dan cuenta y no les dicen que el problema que cada ser humano tiene es el pecado. Y que necesitamos arrepentirnos. No necesitamos que nos hagan liberación, ¿sí? No necesitamos que Satanás nos devuelva nuestras bendiciones. No necesitamos que nos curen una enfermedad, necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Y que Dios haga un milagro de salvación en nosotros. Necesitamos el perdón de Dios, una nueva naturaleza, no todas esas otras cosas. Perdón, perdón. ¿Tenés el perdón de Dios? ¿Naciste de nuevo? ¿Tu vida cambió? ¿Estás seguro? ¿Estás segura? Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pero vos vas a poder hacer eso si tenés una nueva naturaleza. Si pues habéis resucitado con Cristo, si no vas a seguir mirando en lo terrenal. Así vive la gente que anda en la carne. Pero en cambio el texto nos dice, versículo 5, que los que son del Espíritu tienen una nueva naturaleza y ellos fijan la mente, piensan constantemente, maquinan todo el tiempo en las cosas que son de Dios. Y eso no es gracias a vos, hermano, sino la obra que Dios hizo en tu vida. No te jactes. Piensan en las cosas que a Dios les gusta y les gusta hacerlas también. Odian y rechazan las mismas cosas que Dios odia y rechaza. Ellos disfrutan dar antes que recibir. Ellos prefieren padecer con Cristo antes de disfrutar los placeres temporales del pecado. Llenan su mente con la Biblia. Ellos aman oír y practicar la palabra de Dios, orar solos con hermanos, pasar primero tiempo con Dios y con los hermanos en Cristo antes que con cualquier otra persona del mundo. Porque ellos tienen una nueva naturaleza. Los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Están interesados profundamente en Dios y en la Biblia. Renuevan su entendimiento con la palabra. Piensan en cómo poder saber más de Dios y ser más llenos del Espíritu. Piensan en cómo crecer en su vida devocional. En cómo poder vencer los pecados con los que hoy están luchando. Fijan la mente en cómo poder evitar las tentaciones, aunque a veces caen. Y cuando pecan se arrepienten y crecen en santidad. Buscan servir, usar sus dones, talentos y hacer discípulos. Ellos aman entender la palabra de Dios y obedecerla. Y no es algo así con bronca. Bueno, lo hago porque lo tengo que hacer, porque me llevan, porque si no quedo mal, porque papá me lleva el... No, los que son del Espíritu no les sale naturalmente. No lo viven con fastidio. 1 Juan 5:2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. ¿Cuándo? Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. No son un fastidio, una pesadez ahí. No. Mateo 7:16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de las espinos, o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿en dónde ves centrados tus pensamientos? Tu mentalidad. ¿Te sale naturalmente buscar a Dios? Y no hablamos de perfección, ¿sí? Que todos los días me levanto allá. No estamos hablando de eso. Porque yo también lucho. Y Sergio también, y los muchachos, todos. Pero ¿dónde estás parado hoy? ¿Dónde estás? ¿Te pesa buscar a Dios?
Porque la Biblia dice que los que son del Espíritu piensan, fijan su mente, planean, maquinan en Dios. ¿Sí? Y hacia el final del versículo, el versículo 6, vemos que dice que el ocuparse, ven esta palabra, de la carne es muerte, y eso está en tiempo presente, es ahora muerte, pero el ocuparse del Espíritu es también tiempo presente, vida y paz. Antes el verbo era froneo, lo tienen anotado ahí, ahora es el sustantivo, fronema. Se los anoté cómo se pronuncia, porque se escribe muy raro. La palabra esta, el sustantivo, es el resultado del proceso de estar todo el tiempo pensando, fijando la mente y maquinando. Se traduce como mentalidad, como el contenido del pensamiento. La mentalidad, el contenido del pensamiento de la carne es muerte, es condenación, es estar separado de Dios. Y no habla tanto este texto como que es en el futuro, como que te vas a ir al infierno. Sí es cierto que los que están en la carne van a ir al infierno, sí les espera el infierno. Pero este texto hace énfasis en el presente y nos dice que aquellos que son de la carne, que viven en la carne, que andan en la carne y que fijan su mente en las cosas de la carne, que toda su vida está dominada por su humanidad pecaminosa, tristemente ahora mismo, hoy, están bajo condenación, están en muerte espiritual. Están ajenos a la vida de Dios, están separados de Él, están insensibles, no perciben las cosas espirituales. Porque ese es el resultado de haber fijado su mente, ahora su mentalidad ya es ajena a Dios. No pueden sentir su presencia ni entender su palabra. Y hay gente que dice que siente la presencia de Dios, pero no entienden las cosas básicas de la Biblia. Las bien básicas. Y tampoco entienden las cosas básicas de cómo ser un cristiano, pero ellos dicen que sienten la presencia de Dios. No están sintiendo la presencia de Dios. No, de Dios por lo menos no. No hay paz entre ellos y Dios. Miren lo que dice Isaías 59:1. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces los que están en las carnes, los que todavía están en sus pecados, están divididos, separados de Dios. Son ajenos a su presencia, a su persona. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Sí? Así son los que se ocupan en las cosas de la carne, los que se fijan ahí. Pero en cambio, los que tienen una nueva naturaleza, la naturaleza del Espíritu, su mentalidad es el resultado de haber fijado y fijar continuamente la mente en las cosas de Dios. Entonces nos dice, nos afirma, nos asegura que tenemos vida eterna y paz para con Dios hoy mismo, ahora. No cuando te mueras y te vayas al cielo, ahora. Ahora. El resultado de fijar la mente en las cosas de Dios es tener una mentalidad de las cosas de Dios, y eso muestra que tenés una nueva naturaleza. Y por eso tenés vida eterna y paz para con Dios. Y eso no es gracias a vos, a lo santito que sos, sino gracias a la obra de Cristo y que te dio su Espíritu Santo. Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Tremendo. Romanos 5:1: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 5:24: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió,
tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 12:25. El que ama su vida, la perderá. ¿Sí? Y aquellos que viven en la carne y viven haciendo lo que les antoja y estiman más preciosa su vida que conocer a Cristo, chao, te vas a ir al infierno. Eso es lo que dice ahí. Pero el que aborrece, el que desprecia su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Solo aquellos que tienen una nueva naturaleza pueden ver que Dios es más deleitoso, más hermoso que aún la propia vida de uno. Y mi vida estaba yendo para allá, pero cuando conocí a Dios, di un giro total. Así viven los que tienen una nueva naturaleza. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y les voy a leer uno más que es precioso. Acá vamos a ver cómo viven los dos. Los que viven fijando su mente en la carne y en el espíritu. Y sus actitudes. Romanos 2:4. O menosprecian las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Qué quiere decir esto? Está diciendo, ¿no te das cuenta lo bueno que es Dios? ¿No te das cuenta lo paciente que es Él y cómo te ama y lo bueno que es? ¿No te das cuenta que todo lo bueno que Él es y todo el amor que te demuestra enviando a Cristo a morir por vos es para que conmueva tu corazón y te arrepientas? Hay gente que se arrepiente por miedo a irse al infierno. Está bien, es un motivo. Si eso te salva, puede ser. Pero no es el principal motivo por el cual Dios quiere convencerte y conmoverte, sino que vos puedas ver su amor. Eso te debe llevar al arrepentimiento. Pero dice el versículo 5, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Tanto los que fijan en el Espíritu como los que fijan en la carne. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. A los que son del Espíritu, a los salvos. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen ¿a quién? A la injusticia. Terrible, terrible. Pero ya no es así para vos, porque tenés una nueva naturaleza. Y la vida eterna, hermano y hermana, no empieza cuando te morís y te vas al cielo, empieza desde ahora. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a mí que me enviaste. Hoy empieza. Hay gente que no tiene ganas de Dios nunca, cero ganas. Los domina la carne, ni les interesa a Dios y piensan que por arte de magia, cuando se vayan al cielo van a tener unas re ganas de Dios. No te confundas. Si es así con vos, no te estás yendo al cielo. La vida eterna empieza ahora. Ahora empezás a disfrutar y a conocer a Dios. Los que tienen una nueva naturaleza son distintos. Si vos te ves a vos mismo como hábito en tu vida, estar en tu mente pensando en cómo podés tener más de Dios, cómo ser más lleno de Él, en cómo vencer tus pecados, en cómo conocerle más, en cómo organizar tu agenda, tus horarios para estar como prioridad más tiempo con Él y con los hermanos, tenés paz. Por ahí no seas perfecto, yo tampoco lo soy, pero tenés paz. Estás en Cristo y tenés el Espíritu Santo, porque estás fijando tu mente en las cosas que son del Espíritu. Hay evidencia. Si te das cuenta que estás fijando tu mente en nada que ver menos en Dios, preocupate y busca la salvación en Cristo. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo estás hoy? Vos no sabés lo que yo era hace unos años. Y ahora, acá el texto no nos dice hace unos años, sino es ahora, hoy. Estás fijando la mente en las cosas que son del Espíritu. Y hoy es vida y paz. No hace unos años.
¿Estás creciendo en tu odio por el pecado y en tu amor por las cosas de Dios hoy, ahora? ¿O te da lo mismo? ¿Te das cuenta que lo que pase hoy, ahora con tu mente, en un sentido define tu eternidad? ¿Qué estás haciendo con tu mente? ¿Qué estás haciendo con ella? Entonces vimos que Dios nos dio una nueva naturaleza y una de esas características es que esta nueva naturaleza es de Dios y piensa en las cosas de Dios. Y ahora vamos a ver otra característica. ¿Cómo es esta nueva naturaleza? Ya no es enemiga de Dios. Tremendo esto. Ya no es enemiga de Dios. Miren lo que dice el verso 7. Por cuanto los designios, y pongan el ojo ahí en designios, por cuanto los designios de la carne son enemistad, ahí también, contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Y los que viven según o en la carne no pueden agradar a Dios. ¿Por qué motiva ahora más estar con Dios y vivir en sus cosas y ya no es más un fastidio y un aburrimiento como antes? ¿Por qué? Porque tu nueva naturaleza que Dios te dio ya no es enemiga de Dios. Ahora tenés vida eterna y paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Ahora vos amás a Dios, por lo tanto lo que Él dice en su palabra no te parece mal. Lo que Él dice en su palabra no te parece mal ahora. No te parece algo sin sentido, algo tonto, algo horrible, algo aburrido. Si esto te parece aburrido a vos, el problema no está en esto. El problema está en vos y necesitas a Cristo. Porque acá está revelado Dios y es un torrente cada día, y la Biblia es tan gorda porque nuestra vida es tan complicada y hay tantas partes donde podemos leer y la salvación de Dios y su ayuda se aplica de diferentes formas a nosotros y los cristianos encontramos ahí gozo, paz espiritual. Pero si para vos es un aburrimiento, el problema no está en esto, otra vez está en vos. Para los que nacieron de nuevo y tienen una nueva naturaleza, es todo lo contrario. Vos confiás en el Señor. Entonces confiás que lo que Dios dice en su palabra es bueno y sano para vos. ¿No te parece una tontera ya? Dios cambió tu naturaleza y ahora podés ver que su palabra es santa y ver que su palabra es la verdad. Antes eras ciego, y los ciegos, los que no conocen a Dios, rechazan a Dios y a su voluntad, que está escrita en su ley. ¿Sí? Frónema, se usa otra vez el sustantivo para designios. ¿Sí? ¿Vieron la palabra que decía el ocuparse? Es la misma que se usa acá para designios. Otra vez, la mentalidad, el contenido de los pensamientos de la carne están totalmente opuestos a Dios. Entonces los que viven en la carne se oponen todo el tiempo a Dios, por lo menos al Dios de la Biblia, al Dios verdadero. Dice que los designios, la mentalidad es contra Dios, es enemistad contra Dios. Y esta palabra enemistad es la contra, lo contrario, el antónimo de la palabra ágape, ¿sí? El amor ágape. Es directamente la contra, que es el amor que Dios nos pide que tengamos hacia Él. Un amor ágape, que es el mismo que Él tuvo para nosotros. Porque cuando nosotros éramos enemigos de Él, sin condiciones, Él envió a su Hijo a morir por nosotros. Entonces Él nos pide que nosotros lo amemos a Él sin condiciones. Que amemos a Dios porque es Dios, no por las cosas que Él nos puede llegar a dar. ¿Sí? Entonces tu mentalidad rechaza a Dios porque no amás a Dios, o sea, los que están en la carne. Entonces, como no amás a Dios, no podés confiar en Él, no podés confiar en su palabra, en su ley. Y como tu vida no confía en Él y no confías en su palabra, tu vida no se puede sujetar a su palabra. No se puede poner bajo su palabra. No se puede humillar ante su palabra. Entonces, por este motivo, tu vida no puede agradar a Dios
la vida de los que están en la carne, rechazan la ley de Dios, entonces no pueden agradar a Dios. Esto quiere decir, no pueden ser aceptados por Dios. Dios no puede aceptar tu vida así, si rechazas su ley. Y tu vida rechaza a Dios también, porque no tiene los recursos para amar a Dios. ¿Cuál es ese recurso? Una nueva naturaleza que ama a Dios. Con un amor ágape, sin condiciones, un amor que lo ama por lo que Él es. Entonces la naturaleza que tiene el incrédulo, el que está en la carne, no ama a Dios. Porque los que viven según la carne, dice el versículo 8, no pueden agradar a Dios, ser recibidos por Él. Y a veces pueden ser muy religiosos y muy morales, pero viven como se les antoja. ¿Ustedes conocen personas así que van a la iglesia, que son súper religiosos, súper morales, pero viven como se les antoja? No viven al modo de Dios. Hay personas que van a iglesias y creen que se van al cielo por ir a la iglesia o porque por su conducta. No viven al modo de Dios. Y viven bajo sus propias normas, bajo sus propias reglas. Pero los que pero no viven al modo de Dios, o también puede haber otras personas que son un descontrol moral también, y también van a la iglesia, puede ser. Todos conocemos personas así. Miren lo que dice Filipenses 3:18 otra vez. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún lo digo ahora llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Sí? Ni les interesa vivir como Dios pide. Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, ¿sí? Las personas incrédulas, que andan ¿en qué cosa? En la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Así viven, así viven. Pero por la gracia de Dios, eso ahora para vos cambió. Si estás en Cristo, cambió. Los que tenemos una nueva naturaleza, fijamos la mente en las cosas del Espíritu y ya no le damos la contra a Dios, sino que nos gusta las cosas de Dios y estar con Dios. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Tito 3:3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, o sea, la mente en cualquier cosa, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no, sino ¿por qué? Por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Es por la gracia de Dios que ahora vos tenés una nueva naturaleza. Colosenses 1:21. Es por la gracia de Dios. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Gloria a Dios por eso. Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Todo gracias a Él. Y eso ahora produce en nosotros un cambio en nuestra naturaleza que desea a Dios. Entonces vemos en Romanos 7:22 a un cristiano que dice que según el hombre interior, ¿qué pasa con él? Se deleita en la ley de Dios. Salmo 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Así son los que viven en vida y paz. Los que no son enemigos de Dios. Tu nueva naturaleza hace que ya no seas enemigo de Dios. Yo no tengo a Dios por enemigo, puede decir alguno. Yo siento que está todo bien con Dios.
Y a veces la enemistad con Dios no se hace patente así con una rebeldía que todos la ven o con un odio rabioso. A veces la enemistad que vos podés tener con Dios se hace patente con una indiferencia. Te da lo mismo. Y eso es enemistad también contra Dios. Es que no te interesa quién es Dios, no te interesa la Biblia, no te interesa sus cosas. Entonces no es tanto lo que vos sentís, ¿sí? No confíes en tus sentimientos porque te pueden engañar tus sentimientos. Mejor enfócate en esto. ¿Qué dice tu estilo de vida? ¿Hacia dónde camina tu vida? ¿Hacia dónde vas? ¿En enemistad contra Dios o a favor de Dios? ¿En qué ocupas la mayor parte de las 24 horas del día, del año? ¿En dónde? Porque eso te va a decir dónde estás parado. ¿En dónde está enfocada tu mente y el centro de tus gustos y tus preocupaciones? ¿En tus pecados o en la santidad de Cristo? ¿En las cosas eternas o en las cosas que son temporales? ¿De qué te gusta leer? ¿Qué mirás en la tele, el internet? ¿Qué? ¿De qué te gusta conversar y enfocarte más? ¿De qué te gusta hablar? Charlar. ¿De mujeres? ¿De hombres? ¿De plata? ¿De Jorge Rial? ¿Del fútbol? ¿O de las cosas del Señor? Y quizás algunas de estas cosas que mencioné no estén mal, pero ¿en dónde invertís tu tiempo? ¿En dónde? Entonces esta nueva naturaleza es de Dios, piensa en las cosas de Dios, ya no es enemiga de Dios, y esta nueva naturaleza que tenemos ahora nos asegura que tenemos el Espíritu Santo y que somos de Cristo. Nos da esa paz. Versículo 9. Mas vosotros, acá se pone, está hablando en tercera persona si ustedes se dan cuenta, los que son de la carne, los que son del Espíritu, ¿sí? Pero acá se pone y habla directamente con los hermanos. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Tremendo. Aquí el texto, como dije recién, deja hablar en tercera persona y se pone muy personal. Y les dice, hermanos, los que son cristianos, ustedes, cristianos de verdad, no viven en la carne, no viven maquinando en su mente las cosas de la carne, sino que maquinan, fijan su mente en las cosas del Espíritu. Por eso viven en el Espíritu, porque el Espíritu Santo los gobierna. Y acá la clave, y tiene su habitación, Él mora en ustedes. El sí que leen al principio no es un condicional, sino que es un porque, es una causa. Porque el Espíritu Santo vive en ustedes, hermanos, andan en el Espíritu, viven en el Espíritu. Si sos cristiano es porque tu vida cambió. Y eso se ve porque tu vida no la maneja el pecado, sino el Espíritu Santo que está viviendo en vos desde el día de tu salvación. Todos los cristianos, sin excepción, como venimos diciendo, tienen al Espíritu Santo. Todos los cristianos, todos los que son salvos, tienen al Espíritu Santo por igual. Y nadie, ningún cristiano puede tener más del Espíritu Santo que otro. No se puede. Hay cristianos que son más llenos del Espíritu Santo porque se dejan gobernar más por Él. Pero no se puede tener más del Espíritu Santo porque es una persona. No viene en porciones. Viene completo vivir en vos desde el día que Dios te salva. ¿Sí? Cuidado. Y esto creo que es importante destacarlo porque hay hermanos que viven tristes porque escuchan, hoy hay algunos predicadores reformados que dicen ser de sana doctrina y enseñan cosas como que hay que buscar un segundo bautismo del Espíritu Santo. Ellos dicen, bueno, todos los cristianos lo tienen, pero viven sin poder, en derrota espiritual, pecando todo el tiempo. Entonces ellos tienen que buscar otro segundo bautismo. Es mentira, es antibíblico eso. Y no les voy a dar nombres, pero son muy famosos en Facebook y en YouTube. Y hay muchos predicadores que sí son respetables, ¿no?
que tienen a estos muchachos como misioneros y no los controlan. No los controlan y hacen mucho daño. Y yo sé que algunos de ustedes han estado mirando. Yo lo he mirado. Y les voy a citar algunas de las cosas que dicen para que si lamentablemente los vuelven a escuchar, sepan, ¿no? Y sepan que eso está mal. Ellos dicen cosas como esta. Hay cristianos con distintos grados de visitación del Espíritu Santo. Y dicen ser reformados. Hay muchas iglesias, dicen ellos, que ignoran esto y no tienen poder. Y esto es lo que más me aterra. Hay cristianos que vencieron mayormente sus pecados, pero no los vencieron plenamente porque no tienen más del Espíritu Santo. Más bautismos del Espíritu Santo. Tremendo. Yo me imagino el pobre hombre, ¿no? Que trabaja 10 horas por día, llega cansado a la reunión y les dice: vos tenés pecado porque no estás 18 horas por día orando. Porque supuestamente es como se recibe este segundo bautismo. Dice: algunos creen que son cristianos pero siguen pecando. A Dios se le entrega todo si no nos sirve de nada. Mentira, hermanos, mentira. Es antibíblico. Los cristianos ya no practicamos el pecado, pero pecamos. ¿Sí? Y vos, si estás en Cristo, hermano, tenés el Espíritu Santo viviendo dentro tuyo. Y ya tenés todo el Espíritu Santo. ¿Sí? No tenés que estar buscando otros bautismos. Tengan mucho cuidado. Y además el texto nuestro hace una aclaración final. Dice que los que viven en su carne, esto es lo que quiere decir, muestran que el Espíritu Santo no los domina. Es una de dos. O te domina uno o te domina el otro. No se puede ser de Boca y de River. No se puede ir a la guerra a pelear en favor de Argentina y en favor de Alemania al mismo tiempo. No. O tenés la nueva naturaleza o no la tenés directamente. Entonces, si no te está dominando el Espíritu Santo, es porque no lo tenés al Espíritu Santo. Y si no lo tenés, es que no estás unido a Cristo, no tenés a Cristo, no sos de Cristo y no sos salvo. ¿Por qué digo esto? Cada cristiano tiene a la persona completa del Espíritu Santo viviendo dentro de ella o no tiene nada. ¿Sí? ¿Y cómo me doy cuenta? Uno puede decir que tengo el Espíritu Santo. Isaías, ¿cómo hago? Bueno, es simplemente ver si tu vida cambió. ¿Tu vida cambió? Si hay frutos de santidad. Si hay eso, es que el Espíritu Santo domina tu vida. Y otra vez, no hablamos de perfección de pecado. Sin pecado, ¿sí? No hablamos perfección sin pecado. Pero si tu vida cambió, si da fruto, hay evidencia de que el Espíritu Santo vive y mora dentro tuyo. Miren lo que dice 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Háganse un examen, dice Pablo. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Y esto, hermanos, es un examen. Estoy enfocado en Dios, estoy planeando las cosas de Dios, estoy creciendo en mi santificación, amo a Dios, amo a mi familia, la fe. Ya, bueno, sí, ya está. El problema es que hay personas que, y seguro uno de ustedes conocen, yo conozco, que parece que son masoquistas, ¿sí? No se examinan simplemente, sino que hacen como una introspección. Y todo el tiempo están dudando de su salvación. Aun cuando es patente, ellos dudan de su salvación. Aun cuando es patente que nacieron de nuevo porque sus vidas cambiaron. Y se siguen condenando. ¿Es así como vos te condenás? Algunos, digo algunos, porque no todos son así, pero algunos de ellos se creen que son más santos que el resto por darse con un caño a sí mismo y vivir dudando y amargados. Tu vida ya cambió y vos te seguís condenando. A veces, hermanos, si no se termina simplemente en un examen, se vuelve orgullo y es pecado y está mal. Es como una introspección, son re duros con ellos mismos y muchas veces no abren los ojos a la verdad que esa dureza que tienen con ellos mismos es orgullo.
Y también es incredulidad. Incredulidad a las promesas de Dios y a lo que Dios dice en la Biblia, porque la Biblia no dice que Dios cuando te convertís te va a sacar el pecado y ya no vas a pecar más. En ningún lado de la Biblia te promete eso. Y es incredulidad ante sus promesas. Su vida cambió y pecan como Dios te dijo que va a pasar y ya se ponen a dudar. Ay, mi corazón, Dios todavía no me cambió. Ya te cambió, tu vida cambió, los hermanos lo ven quizás y vos te seguís condenando. Y no pueden descansar. ¿Sabes, hermano, cuál es el mayor acto, hermana, de fe que una persona puede tener? Es estando en Cristo, mirándote cada día al espejo de la palabra de Dios y mirar todos tus pecados que todavía tenés, mirar todas tus fallas, mirar todos tus errores y seguir creyendo y creer que Dios te ama tal y cual como la Biblia dice que te ama. Eso es fe. Eso es fe. Los seres humanos, los que descendemos de Adán, tenemos pecados todavía, ¿sí? Pero los cristianos, además del regalito que nos dejó Adán, tenemos al Espíritu Santo, ¿sí? Porque cuando Dios te salva, seguís siendo ser humano, ¿sí? Seguís teniendo pecado en tu vida. Pero ahora tenemos el Espíritu Santo cuando Dios nos salva, ese regalo que nos cambia la vida y nos capacita para vivir una vida que agrada a Dios. ¿Tu vida ya cambió? Pará con eso de condenarte entonces. Pará, por favor. El texto que sigue, que vamos a ver ahora, dice que un día glorioso Dios te va a dar un nuevo cuerpo y ya no vas a pecar nunca más. Nunca más. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?, decía Pablo. Jesucristo me prometió que lo va a hacer y lo va a hacer. Entonces, examinate, sí, sanamente, no a la ligera, sino más, examinate. Sé justo, sé sincero, sé sincera, pero deja de condenarte si no tiene razón de ser. Por favor. Entonces, esta nueva naturaleza nos asegura que es de Dios, que pensamos en las cosas de Dios, que ya no es enemiga de Dios, ¿sí? Que ahora estamos seguros en Cristo y estamos seguros que el Espíritu Santo está dentro nuestro. Y otra característica más es que esta nueva naturaleza nos garantiza un nuevo cuerpo en la resurrección. Tu nueva naturaleza, hermano, hermana, te promete, te da la pauta que el día de mañana vas a tener un nuevo cuerpo, que ya no tiene pecado, ¿sí? Que vas a tener que luchar más con él. Miren lo que dice el verso 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora, que tiene su habitación en vosotros. Otra vez, les habla a los cristianos, ustedes, hermanos. Porque Cristo está en ustedes, su cuerpo está condenado por el pecado, ¿sí? Se van a tener que morir. Pero están vivos espiritualmente gracias a la obra de Dios en la cruz, que hace que ustedes vivan vidas justas, diferentes a las de antes. Sabemos que aunque somos salvos, esto lo tenés que saber, si el arrebatamiento no sucede antes de nuestra muerte, cada uno deberá pasar por la experiencia dura de la muerte física. Sí, que es dura, es desgarradora. Y vas a tener que ver a hermanos en la fe pasar por lo mismo. Y es triste. Jesús lloró, dice la Biblia, sí, ante ver el horror de la muerte y lo que provoca. Pero somos distintos al mundo, ¿no? Sabemos que por la gracia de Dios, si bien vamos a morir físicamente, ya no tenemos la muerte espiritual, la división entre Dios y nosotros ya no está. Ya no va a estar la muerte eterna en el infierno tampoco. Tenemos también la esperanza de que allá nos vamos a encontrar con nuestra familia en la fe y nos vamos a volver a ver y nos vamos a gozar con el Señor para siempre, porque ya no hay condenación para nosotros. Mire lo que dice 1 Tesalonicenses 4:3.
Hay hermanos que estaban tristes porque no sabían cómo funcionaba esto. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, los que murieron físicamente, para que no os entristezcáis como los otros, ¿sí? Los del mundo que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. A los que murieron estando con Cristo, en Cristo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y esto lo afrontamos con gozo, y también lo afrontamos con gozo, porque sabemos que este cuerpo tiene que morir, porque el pecado sigue viviendo en él. ¿Se acuerdan cómo vimos unos sermones atrás? Y a los hijos de Dios nos fastidia el pecado. No lo aguantamos más. Pecamos, sí, pero no lo aguantamos más. Hay un pastor que dice, si algún cristiano peca y no se siente espiritualmente inmundo y sucio, no puede estar tan seguro de que sea cristiano. Los cristianos no aguantamos más el pecado. Y sabemos que para no pecar más y para estar en la misma presencia del Señor, necesitamos que despojarnos de este cuerpo. Necesitamos que esto mortal y corrupto se vista de inmortalidad y de incorrupción. ¿Y por qué vuelvo a recordar a esto? Porque algunos enseñan que el cuerpo físico es malo, que lo corporal es malo, y el cuerpo no es malo. Lo físico no es malo. En nuestro cuerpo está el mal. Vive el mal, que es el pecado. Y por fin un día Dios nos va a librar de este cuerpo que tiene la capacidad de alojar el mal. Y nos va a dar un cuerpo que ya no lo va a alojar más. Otro cuerpo, un cuerpo glorificado. Jesucristo nuestro Señor hoy tiene un cuerpo. No anda un espíritu ahí. Tiene un cuerpo. Y si el cuerpo fuera malo, Jesucristo no lo tendría. Pero Él tiene un cuerpo glorificado. Y Dios te hizo a vos, ¿sí? Y me hizo a mí, de dos partes, una parte material y una parte inmaterial. Y por eso te va a dar un nuevo cuerpo, porque Dios te ama a vos completo te ama. Y por eso te va a dar un nuevo cuerpo, un cuerpo que ya no va a ser más habitación del pecado. No vas a pecar más, Un cuerpo perfecto que pueda estar para siempre en la presencia de Dios. Adorándolo, cantando, charlando entre los hermanos con el Señor, conociéndolo, aprendiendo más de su palabra, y que nunca se va a cansar. Un cuerpo que va a poder expresarle a Dios todo nuestro gozo. A veces Anto me dice, ¿qué te pasa que estás así? No, estoy re contento. Bueno, avisale a veces nuestro cuerpo no expresa como estamos, pero nos van a dar otro cuerpo que va a poder expresar todo. Y un cuerpo que no se va a cansar de estar con Dios. Acá estamos 4 horas y yo llego a casa y le levanto. No doy madre. ¿No les pasa a ustedes también o a mí solo? A todos, ¿no? Bueno. Pero nos van a dar un cuerpo nuevo. ¿Y quién va a hacer eso? El Espíritu Santo que vive hoy en vos. El Espíritu Santo que tiene su habitación en vos. El mismo que levantó a Jesucristo de los muertos y le dio un cuerpo glorificado a Jesucristo, va a ser el mismo que a vos te levante y te dé un cuerpo igualito al de Jesús. Gloria a Dios por eso. Totalmente distinto a este cuerpo que tenemos ahora. Y todo eso es gracias a que Dios te salvó, Dios te dio su Espíritu Santo y te dio una nueva naturaleza. ¿Cómo vivís de acuerdo a esta realidad? ¿Podés tener ese tipo de esperanza que no avergüenza?
te gozás y das gracias a Dios por tu nueva naturaleza que ahora desea Dios hoy y ahora, y que te promete más cosas por venir. ¿Podés orar, dar gracias a Dios y expresar: vení a buscarme, Señor, estoy tranquilo y seguro en tus brazos, no confío en mis obras, confío en tu obra en la cruz, que vos vivís en mí, porque mi vida cambió? ¿Podés adorar a Dios por todas las bendiciones que te dio, hermano, hermana, hoy y ahora? Hay creyentes que están amargados por cosas que son tan secundarias y no pueden regocijarse por toda la gloria que ahora tenemos, que ninguno merecía, y que Dios nos regaló pagando el precio más alto en la cruz, la sangre de su Hijo. Por favor, salí de esa inmadurez, hermano, hermana, de esa ingratitud, y gozate en el Señor. Y si hoy te diste cuenta que todavía no tenés la nueva naturaleza, que todavía estás en la carne, pedile al Señor la nueva naturaleza, pedísela, pedile que te salve, pedile que perdone tus pecados. Él promete que si vos venís a Él, Él no te va a sacar corriendo. Él lo promete, te va a recibir con sus brazos de amor. Por favor, no reniegues más. Vení ahora que hoy, que todavía hay tiempo. ¿Sí? Vamos a orar.